Hola amigos y seguidores de esta cuenta de Instagram, terapiaespiritual.cl. He querido crear este video para poder hablar de un tema que me compete, que tiene que ver con el propósito de la vida. Yo escribí un libro llamado Propósito de la vida, una mirada espiritual, que encierra o engloba muchas visiones respecto a lo que significa o cuál es el objetivo de saber o de conocer el propósito de la vida. Vivimos en un mundo que, dependiendo de donde nos encontremos, si estamos en Occidente o si nos encontramos en Oriente, nuestra forma de vida es muy distinta una de otra. Mientras que en el mundo occidental tenemos una visión del mundo que tiene que ver con la competencia, con vivir la vida acelerada, con estar permanentemente poniéndonos metas y muchas veces no las alcanzamos. Estamos llenos de información, estamos llenos de tareas que nos van produciendo muchas veces frustración y nos vamos sintiendo cada vez más solos, como que estuviésemos luchando con un monstruo. Mientras que en el mundo oriental, debido a su conexión con las filosofías antiguas o ancestrales de esa parte del mundo, han sabido manejar de mejor manera lo que tiene que ver con las expectativas, con el estrés, con la forma de llevar el mundo y de la forma como cada uno lleva la vida. Nosotros, como pertenecemos al mundo occidental, le hemos dado mucho más importancia y relevancia al aspecto económico, al aspecto material, que el aspecto espiritual. Normalmente dejamos que lo espiritual alguien lo haga por nosotros y le dedicamos poco tiempo al desarrollo y al crecimiento espiritual. Nos dedicamos más a producir, a satisfacer necesidades básicas, que por supuesto son razonables: vivienda, alimentación, salud, divertimento, etc. El tema es que en la mayoría de los países occidentales la tasa de suicidios, la tasa de estrés, de situaciones de violencia intrafamiliar, de violencia social, alcanza niveles demasiado elevados, sin desconocer también una gran cantidad de personas que sufren de enfermedades de trastornos mentales. Por lo tanto, la sociedad se vuelve una jungla donde cada uno quiere, mediante codazos, ir despejando el camino para llegar a la meta, al deseo que él piensa que le va a dar satisfacción, le va a dar felicidad y va a estar en un nivel donde los demás lo puedan admirar. El punto central es que en la medida que hemos transitado desde el siglo XX al XXI, los paradigmas se han ido cambiando, han ido rompiéndose y han ido apareciendo otros. Nos encontramos con una necesidad interior de conectarnos con nuestra esencia, esa esencia que es lo que realmente somos. Hemos estado siglos viendo que nos hemos comportado de una manera racional, separatista, por decirlo de una manera, en la cual, o reduccionista, mejor dicho, que tiene que ver con centrar al hombre en un aspecto físico, en un aspecto integral u holístico. Eso conlleva a una serie de trastornos que tienen que ver con las emociones, con reprimir esas emociones, que finalmente generan enfermedades mentales, generan alteraciones físicas, como enfermedades, etc. Cuando decidí escribir el libro del propósito fue porque sentía la necesidad de aglutinar conceptos de distintas visiones, porque cada una de las disciplinas en las cuales yo menciono en el libro tienen un foco y le asignan un valor determinado al propósito. Es así como, por ejemplo, desde el punto de vista de lo material o del coach, por ejemplo, pretenden plantear metas a las personas para que puedan, mediante un estímulo, ya sea un objetivo que lo movilice a la concreción de aquello, esa persona está dispuesta a no sacrificar, pero sí esforzarse y enfocar toda su energía para lograr eso. Por lo tanto, tiene un porqué o un para qué.
Desde el punto de vista espiritual, encontramos muchas veces que se nos llama a que debemos dejar lo material, debemos centrarnos principalmente en lo que no vemos. Pero esa mirada también es muy parcial. ¿Por qué razón? Porque el universo es la manifestación, lo visible, lo material, es la manifestación de lo inmaterial. Siempre detrás de algo concreto, siempre hay alguna idea, algo invisible, algo que lo sustenta. Por lo tanto, ambas cosas están estrechamente ligadas. Y desde el punto de vista físico, sabemos que cada elemento, cada cosa que existe en el plano físico, está constituido de los mismos elementos, de átomos, que dependiendo de la vibración que se encuentren en las asociaciones unos con otros, van a conformar distintos estadios de la energía. Por lo tanto, lo físico, lo material, es una energía que vibra a un nivel más bajo. Esto lo demostró Einstein en su fórmula que nos dice que la energía es igual a la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado. Y si esta ecuación para ambos lados es lo mismo, o sea, masa y energía o masa, o materia. No hay una división. Lo que ocurre en nuestra existencia es que nuestros elementos de medición, que son nuestros elementos de percepción o sentidos físicos, tienen muchas limitaciones. Por lo tanto, nosotros construimos una realidad, una visión del mundo a partir de esos elementos de visión, de medición, que ya viene con un sesgo, que además, si nosotros le agregamos los filtros de la experiencia, de nuestra creencia, de nuestra formación, de lo que nos han ido programando la educación, los medios de comunicación, la familia, las religiones, van conformándonos como seres que vemos el mundo de acuerdo a esos filtros. Es como estos lentes. Estos lentes me permiten a mí ver el mundo de manera transparente, pero si tuviera unos lentes de color oscuro, estaría viendo el mundo oscuro. Y esos son equivalentes a los filtros que llevamos dentro del subconsciente. Entonces, el punto central del propósito de la vida es justamente entender que detrás de cada acto, de cada acción, hay algo que lo motiva, hay un sentido. Y ese sentido y significado es que la vida existe para poder comprender la creación, la manifestación de esa energía pensante, esa energía creadora, que esa es la energía que a todos pertenecemos de una u otra forma. Nada está separado de esa energía. Por lo tanto, la conciencia que tenemos cada uno de nosotros, como seres humanos, como grupo de seres humanos, está diseñada de una manera que permite ver parcialmente esa parte de la realidad del todo, y mantiene una individualidad. Por lo tanto, contrasta a través de relaciones, de actos con los demás. Por eso que el propósito de cada uno de nosotros en este mundo es justamente descubrir la grandeza que está detrás de esa esencia, y poder ponerla a disposición de los demás para entender que existe algo más grande. Y eso más grande le podemos llamar Dios, divinidad, le podemos llamar universo, mente, un sinnúmero de nombres que significan o le dan una etiqueta que es bastante que les queda chica respecto a lo que es en el fondo. Entonces el tema pasa porque entendamos que cada uno de nosotros que estamos aquí y ahora en este instante, y los que estuvieron, los que van a estar en este planeta, venimos con una tarea a desarrollar. Puede ser algo muy pequeño, imperceptible a veces, y otras, en cambio, vienen a marcar la vida de muchas personas. No importa si tu meta o tu propósito es pequeño
o grande. Lo importante es que ese propósito es el que tú elegiste trabajar en esta vida. Por lo tanto, es lo adecuado para ti. No se trata de buscar grandes cosas que hacer, no se trata de cambiar al mundo, se trata simplemente de conocernos a nosotros mismos. Porque cuando nos conocemos a nosotros mismos, empezamos a conocer el mundo, el universo. Nosotros somos parte inseparable del universo, como bien lo dije. No hay ninguna cosa que nos separe, solamente nuestra mente. La mente tiende a separarnos de nuestro origen porque necesita experimentar la separación a través del sufrimiento, de la desconexión, del desapego a lo que somos. Cuando empezamos a caminar hacia la iluminación, hacia el despertar, hacia el descubrimiento de lo que realmente somos, comienza a producirse cambios en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestras relaciones, porque nuestra alma tiende a buscar la libertad, a buscar la forma de expresarse de manera creativa en este universo que se expande, que crece, que se desarrolla, que evoluciona, que se va llenando de conciencia de sí mismo, de su grandeza. Por lo tanto, nosotros como parte de esa conciencia universal, también tenemos ese desafío, esa tarea, que es autodescubrirnos. Para mí, el propósito fundamental, que lo escribí en el reverso del libro, puse: el propósito de la vida no es ser feliz. En ese punto, yo creo que hay muchas personas que me van a decir, sí, lo dijo Buda, hay que ser feliz en la vida. Pero, para mí, el propósito fundamental es el autoconocimiento. ¿Por qué razón? Porque ser feliz es una cualidad del alma. Pero, para poder expresarla, necesitamos saber que somos eso. Entonces, descubrirnos es la esencia de este juego en el cual hemos venido a esta dimensión de las 3D, de lo físico, incluso cuarta con el tiempo, que es justamente para poder saber quiénes somos. Ya que la pregunta básica que se hace tanto en la filosofía antigua como en la actual es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Son preguntas que no se han podido resolver desde la ciencia o desde la filosofía. Entonces, lo que yo busco en el libro es mostrar las distintas variantes en las cuales, de una u otra forma, la experimentación de algunas terapias, de algunas cualidades de personas que nos han permitido recolectar información que nos dice o nos orienta o nos da luces de cuál podría ser ese propósito que es más grande de ese propósito material que tenemos, que es sobrevivir, que es alcanzar nuestros desafíos y metas, que es lograr tener una vida placentera, una vida de menor sufrimiento. Más bien es un propósito que tiene que ver con el despertar de que somos almas transitando en cuerpos físicos, teniendo experiencia física en un tiempo, en un lugar determinado, en circunstancias determinadas, en contextos determinados, para justamente todos esos elementos permitir que aflore eso interiormente. A veces aflora espontáneamente. Alguien de repente en una situación de guerra, de catástrofe, saca lo mejor de sí. No le importa que esa persona que haya sido un enemigo o tenía diferencias políticas o de formas de pensar desde el punto de vista religioso, lo ponen esa cualidad de ayudar a otros, de ser compasivo y bondadoso, lo ponen por encima de las diferencias. Por lo tanto, se expresa esa cualidad del alma. Y en otras circunstancias, por ejemplo,
el hecho de no poder hacer ciertas cosas, el hecho de sentir que hay barreras que tenemos ahí delante y que por más que nos esforcemos chocamos permanentemente con la misma piedra, por decirlo de esa manera, o muro, es justamente para que podamos trabajar eso que no nos permite lograr lo que queremos. Sabiendo, acá pongo el punto, que cada uno de nosotros ha venido con un plan previo que se gestiona antes de la encarnación, antes de estar aquí en este cuerpo físico, habitando este cuerpo. Por lo tanto, ya sabemos ciertos lineamientos de esa tarea que nos hemos propuesto, de ese plan, de ese proyecto. Sin embargo, no hay un destino absoluto. ¿Por qué razón? Porque si no, no tendría sentido tener un plan sabiendo que se va a concretar de la mejor manera. Lo que pasa es que los lineamientos principales, por supuesto que son los que nos va a permitir encontrarnos en ese lugar. Sin embargo, van a aparecer cosas que, como no están bajo nuestro control, van a impactar de alguna manera, positiva o negativamente, a nuestro plan, a nuestro proyecto. Y ahí es donde se pone a prueba el alma. Normalmente buscamos situaciones más dolorosas que nos hacen entrar en una suerte de introspección, una suerte de tomar conciencia de ciertos actos, porque cuando todo en la vida nos va bien, está todo excelente, normalmente el ego, que es nuestra identidad con la cual nos forjamos un lugar en la sociedad, finalmente cuando es exitoso, cuando todo ha sido muy fácil, cuando las cosas se dan de una manera increíble, es más difícil entrar a mirarse al interior, porque cree esa persona o ese ego que tiene todo bajo control. Por lo tanto, es más difícil. No digo que no sea posible, pero es más difícil. Y muchas veces esas personas requieren una sacudida más potente, una situación extrema donde necesariamente tienen que entregarse a algo más grande, ya sea a Dios, a lo que ellos creen, a la energía, etc. Porque esa impotencia, esa frustración, a pesar de tener muchas condiciones o situaciones que le podrían favorecer, lamentablemente toca exactamente el punto donde esa persona no tiene la posibilidad de resolver su problema. Otros, en cambio, eligen situaciones más cotidianas que nos hacen enfrentar con el dolor, con lo no superado desde la infancia, con los traumas, con las limitaciones, con las carencias. Por lo tanto, nuestra vida se torna un poco más compleja. Y ese dolor y ese sufrimiento permanente hace que en un momento nos podamos, o la alma quiere que nos volquemos hacia adentro. Porque lo que vemos afuera necesariamente parte de dentro. Y cuando nosotros queremos cambiar el mundo exteriormente, debemos partir por nuestro interior. Cuando uno cambia, el mundo cambia. Y la gracia de saber o de conocer el propósito, que no es para todos. ¿Por qué razón? Porque como vamos evolucionando, ya que somos seres espirituales, almas encarnadas que van evolucionando, ya sea desde el conocimiento, desde poder tener un mayor grado de conocimiento respecto al mundo espiritual, nos va haciendo que vayamos iluminando nuestro camino. Y cuando nosotros vamos viendo por dónde transitar, se es más fácil llegar al final del viaje, porque cuando vamos a oscuras podemos chocar, no podemos caer. Por lo tanto, es una ventaja ir despertando, se va iluminando nuestra vida. Por lo tanto, la iluminación es ver qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debemos hacer, que tiene que estar en coherencia con nuestro plan. Y nuestro plan es algo que lo hicimos, como dije anteriormente, en un plano energético distinto al que estamos en lo físico. Por lo tanto, ponerlo en práctica es mucho más complejo. Pero la gracia de esto es que cuando uno logra enrielarse y ser coherente con su plan, las cosas aparecen de una manera
casi milagrosa. Esto lo digo desde el punto de vista de que uno cree que los milagros son cosas que no suceden, digamos, permanentemente. Pero cuando tu vida es un milagro, cuando uno empieza a mirar que toda la vida es un milagro, las cosas empiezan a aparecer de una manera increíble. Se suscitan situaciones que antes eran impensadas. Muchas veces un deseo, un objetivo que uno se plantea en la vida aparece muy rápidamente, se manifiesta de una forma casi instantánea. El tema es que para llegar a eso necesitamos ir transitando de nuestra conciencia habitual a una conciencia más elevada. Eso significa que debemos ir dejando atrás esa imagen de nosotros mismos, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros hábitos, y dar un paso sustantivo hacia la transformación. La transformación es, en el fondo, un cambio de la forma. Por lo tanto, cuando uno se transforma, finalmente deja de ser ese ser en el cual estaba habitando y resonando con ciertas energías que le permitían experimentar ciertas cosas. Pero cuando uno quiere avanzar hacia el amor, hacia el descubrimiento de la divinidad que mora en nosotros, necesariamente debemos dejar de ser ese o esa que éramos hace un tiempo. Porque el tema no es que cambiemos las cosas afuera para que nosotros podamos disfrutar de acuerdo a lo que esperamos, sino que al revés, primero cambiamos dentro y posteriormente cambian las cosas afuera. En la ley de la igualdad, en el fondo, en el sentido de la resonancia, cuando uno está vibrando en un determinado nivel energético, obviamente que las cosas que le aparecen tienen más cercanía con ese nivel de energía. No vamos a decir que no van a aparecer cosas complejas, porque sí, obviamente van a seguir apareciendo cosas difíciles, complejas, pero va a ser mucho más fácil resolverlas, salir del embrollo. Muchas veces nosotros nos planteamos metas y objetivos en la vida que no tienen nada que ver con lo que nos planteamos o diseñamos como un proyecto de vida, que va a producir ciertas incoherencias, cierta separación entre lo que mi alma quiere y lo que mi mente quiere o desea. Y por lo tanto, entre más distancia haya entre los dos elementos, más difícil va a ser para tener una vida satisfactoria. Cuando nos vamos encauzando hacia el plan previsto y nuestra mente le da espacio a la intuición y al corazón, vamos viendo que se van acoplando y la vida empieza a ser mucho más simple, mucho más fácil, mucho más llevadera, con más sentido de propósito. Sabemos que la vida nos plantea muchas veces desafíos que son insalvables, y uno de ellos es la muerte. Cuando nacemos, lo único seguro que tenemos es la muerte. Pero la muerte es física, porque la muerte espiritual no existe. El alma transita de un estado a otro. Y nosotros somos almas viviendo una experiencia humana. Por lo tanto, ese miedo a la muerte es una creación de la mente, del ego, que se niega absolutamente a morir. Y nos crea en nosotros miedo, temor, inseguridad, incertidumbre. Y eso es una situación que debemos trabajar en nuestra vida. El bien morir es tan importante como el bien vivir. Y el bien morir no significa que vayamos a dejar de existir. Vamos a seguir existiendo aquí y en otro lado, o en otro plano. Lo importante es que vayamos aprendiendo y adquiriendo conocimiento para que eso sea algo cotidiano en nosotros, sea una creencia. Porque cuando uno cree las cosas, está creando también otras.
creer es crear. Lo que más nos inquieta como seres humanos es lo desconocido. El mundo espiritual es algo desconocido para la mayoría de las personas. Y por lo tanto es un desafío ir conociendo este plano espiritual. Porque el plano espiritual está envolviéndonos. Somos parte de este plano espiritual, de esta energía. No está separado bajo ninguna circunstancia de ese plano. Es más, convivimos con ese plano. Existen campos energéticos, campos de información, campos morfogenéticos, una serie de elementos y situaciones y energía y con información que nos envuelve. Entonces sería poco prudente decir que estamos separados de toda esa grandiosidad. Es cosa de ver a las personas que conocen, por ejemplo, las constelaciones familiares, cómo personas que no se conocen manifiestan información de una persona determinada que es el consultante, sin tener ninguna relación con ella. Por ejemplo, tenemos también las terapias de regresión, que nos muestran la existencia de planos superiores. Nos muestra información de cuando estábamos en la guatita de la mamá. Nos muestra también vidas anteriores. Entonces, todos esos elementos, todas estas terapias nos ayudan de alguna forma a poder entender nuestra existencia y comprender nuestro propósito en la vida. Toda vida, por más que dure 100 años o dure un día, en sí misma tiene un propósito. Y el propósito es que esa alma se enfrenta a un desafío, se enfrenta a una escuela donde el hecho de venir a este plano físico, de esta densidad, es justamente aprender a reconocerse, porque existe lo que se llama la involución. Partimos de un mundo espiritual mucho más amplio, mucho más lleno de sabiduría, de posibilidades de poder manifestar lo que deseamos, y vamos y nos transformamos en seres más limitados, en una dimensión densa, donde no podemos hacer lo que deseamos, que cuesta sacrificio, cuesta energía, y por lo tanto todo eso que nos es difícil es lo que permite que podamos sacar lo más grande que llevamos para reconocernos. Entonces partimos de un lugar donde somos seres completos y involucionamos a la vida existencial o material para poder ir desde lo más oscuro hacia lo más iluminado, desde la soledad hacia la integración, ¿no? Desde la oscuridad hacia la luz, desde el miedo hacia el amor, que es justamente lo que somos. Somos amor, somos luz, somos seres que estamos expandiéndonos, estamos experimentando, estamos reconectándonos con nosotros mismos. Entonces, mi invitación es a que cada uno de ustedes pueda, y más que querer, es un deber que tenemos cada uno de nosotros, de encontrar nuestro propósito. ¿Para qué estoy acá? ¿Qué debo hacer con mi vida que favorezca a los demás? Es justo que algunos vivan centrados en llenarse de cosas materiales sin ver lo que le pasa a los demás, el sufrimiento ajeno. Es algo lógico que la gran mayoría de la población del planeta esté sumido en la carencia, en la explotación. Es natural que, siendo seres que estamos interconectados a nivel físico, a nivel cuántico, a nivel energético, estemos siendo permanentemente sujetos de discriminación, o somos discriminados, o son discriminados, nos discriminan a nosotros, etc. La justicia
La justicia tiene que ver con lo que es justo. Y lo que nos pasa a cada uno de nosotros es justo lo que necesitamos para aprender, para que podamos desenvolvernos de alguna forma en este plano material, con las cosas que nos favorecen, con las cosas que no son tan favorables, con lo que nos potencia, con lo que nos limita, con nuestras carencias, con nuestras abundancias. Entonces, es justo en el lugar donde nos encontramos lo requerido para que nuestra alma pueda expresarse. Y ese es el punto donde tenemos que entender de que la justicia no se trata de la venganza, de desearle el mal al otro, sino que entender de que lo justo es lo necesario. Y lo necesario para lo que acabo de decir, para poder permitir que nos expresemos como seres espirituales. Mis últimas palabras, les voy a leer un pequeño verso de una poeta polaca, premio Nobel de Literatura del año 1996, Wisława Szymborska. Ayer me porté mal con el cosmos. Viví todo el día sin preguntar nada, sin sorprenderme de nada. Realicé acciones cotidianas como si fuera lo único que tenía que hacer. No dejemos que la vida se nos vaya en cosas materiales, en cosas insustanciales. Aprovechemos la vida para crecer, para ayudar, para comprender, para hacer un mundo mejor, para proteger y defender a los seres inferiores, como los animales, para proteger y amar a los niños, para dar la mano a aquel que lo necesita, para ayudar a otros a iluminar el camino. Espero que les haya quedado algo en claro en este video. Gracias.